Bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar que es la última parte. Es la última parte. Lo que me demoró ahora, Jorgelina, es para mostrarme una conferencia de prensa que estuvo haciendo el presidente Macri con otros gobernadores, ¿no es cierto? En Santa Fe ahora. Ahora hace un rato. Y en un momento dado de esa conferencia de prensa, lo que dice es la sorpresa que Argentina está teniendo de impacto a nivel mundial, que ha sucedido lo que no ha sucedido nunca en estos últimos 30 días, de haber recibido la visita de los países más importantes del mundo. Entonces, esto significa, y hay que tomar conciencia, que el mundo nos está dando crédito. Ahora, vean ustedes, ¿por qué es que el mundo nos da crédito? ¿Es por un aspecto consciente o por un aspecto inconsciente? Por un aspecto inconsciente. ¿Sí? Porque intuitivamente no pueden dejar de advertir que el parámetro 54 está por parir una nueva visión de coherencia global. ¿Sí? Porque con todo el ruido, con toda la desinformación, con toda la calle dada vuelta, la respuesta del equipo de gobierno dejó al parámetro 54 con la boca abierta al mundo entero. Porque frente a los conflictos no buscó ocultarlos, frente a las barbaridades respondió con cordura. Y sin dejar y sin cesar de ese diálogo y de esa continuo feedback, esto no es algo que se le pase desapercibido al resto del mundo. Quizás se nos pasa desapercibido a nosotros, porque estamos dentro de la situación. Pero hay un inconsciente global que sabe que depende del parámetro 54 global. Es poder ver el diseño desde afuera. Estar dispuesto a integrar las partes que no están integradas, que están aisladas. Y que con todas las problemáticas que hay, porque las hay, y no se ocultan, estamos en esta gran paradoja, que donde más muestro y expongo el error, sin querer disfrazarlo, me vuelvo más creíble. ¿Sí? O sea, es muy importante ver esto, darse cuenta por qué es lo que está ocurriendo. Este evento, como desde el 2013, los eventos de lógica los está dando el gobierno junto conmigo. Porque hay una decisión de inicio de blanquear el diseño, sabiendo que nos exponemos a otra lógica global. ¿Sí? Evidentemente somos parte directa de esto, de esta sincronización. Bueno, ahí estaba. Sí. Sí. Ayer nos visitó un empresario chino, el segundo más rico del mundo, que se llama Jack Ma. Es el creador de una plantilla de venta por internet que se llama Alibaba. Entonces la observación que hizo inconscientemente fue: Argentina tiene que mejorar la conectividad.
O sea, quería compartir eso porque me pareció muy resonante. Es una frecuencia 39, Jack Ma. Lo que ocurre es que todavía hay una mediocridad a nivel de las intendencias de los pueblos, que no se entiende para qué vamos a tener internet, si para el Facebook me alcanza, ¿sí? No se dan cuenta, por ejemplo, te doy un ejemplo, el intendente de Villa Giardino, Bonito, él no se da cuenta que es un lugar de residencia, por lo tanto no puede tener ninguna industria. Tampoco es un lugar de joda, porque nadie quiere ser molestado. Por lo tanto, los empresarios más VIP del mundo se podrían ir a vivir a Giardino si tienen solamente una buena Wi-Fi. Ahora, lamentablemente, vamos de a poquito con el material humano que tenemos, que es muy pobrecito. Es muy pobrecito. No les alcanzan las neuronas para llegar a esta conclusión. Sí, la conectividad... 54. Bueno, pero esta conectividad, si es una persona que desplaza tecnología por internet y habla de los potenciales de Argentina, o sea, si bien eso es verdad, hay también una parte muy lenta que va muy despacito, que están mirando muy chiquitito, que yo tengo que buscar de alquilar una oficina en La Falda o de irme a Córdoba si quiero tener una videoconferencia porque no da la Wi-Fi. O sea, esto es para que nos demos cuenta y haga crash, porque esto no es que le pasa a un pueblito, le pasa a miles de pueblitos que tienen unos pobrecitos intendentes que bonitos hacen lo que pueden. Hacen lo que pueden con la capacidad neurológica que tienen. Tienen una visión muy corta, ¿sí? Están todavía imaginando que están en el momento feudal. Están imaginando que están en otra etapa de la vida. Están bajo una ilusión donde apretan botoneras como las que tendrían que haber apretado hace 10 años atrás y todos los orcos reaccionaban. No estamos en ese lugar, pero todavía están ahí haciendo que son intendentes. Miren, ¿cómo le va a poner el nombre del intendente a la ambulancia? ¿Cómo le va a poner el nombre del intendente? O sea, es una payasada. Es una payasada. Que lo único que te dice es el nivel en el cual estima al pueblo. Muy bajo. Muy bajo. O sea, lo subestima mucho. ¿Y qué pasa? Al hacer eso, ¿fue propaganda a favor o propaganda en contra? Contra. Bien. Fue propaganda en contra, porque toda desmantelación genuina es autodesmantelación. ¿Sí? Lo que dijo Aníbal Fernández ayer en la noche en la tele, ¿le juega a favor o le juega en contra? Le juega en contra. Pero él está imaginando que le juega a favor. Toda desmantelación genuina es autodesmantelación. Ahí está. ¿Ven? Se está cumpliendo la regla de la lógica global convergente. La única desmantelación genuina es la autodesmantelación. ¿Sí? Cuando lo que está pasando acá se propague en todo el resto de los códigos y los ciudadanos puedan estar viviendo lo que acá estamos viviendo de la autodesmantelación de los que están ahí arriba, el mundo te cambia así. Pero bueno, es poder verlo así, ralentizar el tiempo acá abajo y el que queda al medio quedó desfasado. Porque la conectividad es 7,1. El 4 queda atrasado porque tiene referencia al pasado, no se actualiza. Se actualiza
cuando ya perdió, se actualiza cuando ya está en la lona, pero por eso es que se autodesmantela, porque está viviendo en su propia burbuja. Antes de que empezara todo este fenómeno, ¿qué dijimos? Terminan los mitos y las leyendas. Terminan los mitos y las leyendas. ¿Sí? Y esta cosa más fuerte, me parece que es más que va a marcar el latido de que esto comienza, es ese evento en Ecuador, el evento 48. Porque Ecuador tiene la responsabilidad de sostener la lógica global, ¿sí? Porque van a ver que las distorsiones las ecualiza de una manera que las deja así, como latitud cero, ¿no? Las deja neutralizadas. Entonces, hay una gran capacidad en neutrino. Entonces, pero cuando eso tiene el pie para torsionar, ¡truc!, se da vuelta. ¿Sí? Pero para eso, ¿qué tenemos que atravesar? La frontera 46, recibir la 47, desplegar la 48. ¿Tiene que ver con una madurez nuestra o tiene que ver con una madurez de ellos? Una pregunta. Porque ellos no saben de todo esto. Hablando del enlace 7.1, Argentina tiene el rol de articular. 5.4 articula y comprende la función del diseño. Qué interesante que articula y los dos mapas, ¿no es cierto? Que el mundo da crédito inconsciente a Argentina cuando lo que se esperaba en el lineal era recibir inversiones, plata concreta, y en realidad está dándole el mundo todo este crédito, que es 77 también, suma crédito, pero se lo está dando en un plano inconsciente. Claro, porque no es es como esta cosa que estaba planteando, ¿no? De ponerse en paridad. ¿Qué estaba planteando? El paciente va a ver al médico y resulta que se sienta en la silla más bajita para que el médico se sienta contento. Claro, respeta su modelo. Entonces, para que usted se sienta contento, doctor, yo me siento acá. Así usted se siente importante. Listo, y ahí le empezás a decir. Ahí te pusiste, respetaste su ley, pero no su lógica. Porque no te puede decir absolutamente nada. La próxima vez, acomoda los bancos para no pasar esa vergüenza. Porque le pasa a tener otro respeto al paciente. No lo ofendiste, no lo ignoraste, lo integraste y lo desmantelaste ya que estaba. ¿Ve? Pero primero, si no, ¿qué tengo que atravesar? No, yo me voy a sentar arriba, usted se va a sentar abajo. No. Si sabemos que la posición vulnerable es la genuina y es la que torsiona. Y es la que la nada lo sostiene. ¿Sí? Y así es un ejemplo que creo que lo más gráfico posible para que lo traspolen a todo el resto de los vínculos. Todo el resto de los vínculos. Porque hay mucha cosa para tomar ahí. Ahora, si a mí me da carguita sentarme más abajo, esa es otra historia que tiene que ver conmigo, no con el otro. ¿Sí? Porque en realidad, entonces eso quiere decir que yo en mi despacho voy a hacer eso. Me voy a poner arriba y voy a poner al otro abajo. Como me enseña la PNL. Claro. Claro. O sea, a ver, no somos santitos. Enseñamos cada guarangada en las universidades y nos dan diploma por eso.
Eso van y lo aprenden. Y después lo ponen en práctica porque lo naturalizan. Y después quieren justicia social. La puta que te parió. O sea, justicia te está hablando de una paridad, pero una paridad de coherencia. ¿Sí? De una coherencia no significa que yo tengo que ganar igual que el otro y el otro igual que yo. Porque la capacidad de respuesta es distinta. Entonces, si establezco y parametrizo todo como regla, se me pierde la lógica. Y ahí lo que hiciste es achatar a todo el mundo. Listo, achatar a todo el mundo. Entonces nadie está desplazando posibilidades, sino que las está consumiendo y produciendo. Bueno, lo que pasa en Cuba, que es realmente tremendo, ¿no? En este sentido. Bueno, preparé para aprovechar la situación que se desarrolló acá antes de empezar. Bueno, esto que es teórico, la idea es que deje de ser teórico para que sea práctico. ¿Sí? Que sea práctico, ¿qué significa? Que esta es la realidad. Y la realidad es lo único donde yo puedo ver reflejado a la lógica abstracta a través del inhumano que me opera y yo voy y meto la pata. Meto la pata en el contexto, ¿ves? Entonces, la respuesta del contexto es la única lectura que yo puedo tener concreta para ver en qué lógica se para el inhumano. O sea que si yo puedo mirarme en el contexto, me puedo ver en el contexto, desdoblamiento, me puedo ver en el contexto, le puedo hablar en plano 3 a mi inhumano. ¿Ves? Le hablo en plano 3. Y le cuestiono la lógica, se la voy rompiendo. Se la voy rompiendo. ¿En qué plano me contesta el inhumano? Entonces yo ya sé que no le gusta lo que le dije. ¿Ves? Claro. Pero ¿qué pasa? Tú no le hablas al inhumano, le hablas a la lógica que ya le viste. Mirá, me miro ahí y entonces te reclamo que modifiques tu lógica. ¿Ves? Y voy a percibir que químicamente eso no me gusta. Porque te está hablando en plano 2, vos le hablas en plano 3. ¿Ves? Entonces, esto es práctico, porque no pueden dialogar en 2, porque están en el mundo del inhumano. No pueden dialogar en 3 y ocultar 2, porque se quedan sin la respuesta del inhumano. ¿Ves? Entonces, el 2 y el 3 y el 2 tienen que ser parte de ese ping-pong. ¿De dónde se va a nutrir el humano para hacer ese 3? Porque va a mirar el contexto. El contexto que él provocó por este. ¿Ves? Entonces lo interpela en su lógica. El otro procesa otra lógica y le va a modificar la parte sensible. ¿Sí? En la medida que yo pueda ver esto, ¿sí? En vez de defender. Porque si yo defiendo mi participación en el contexto, la defiendo,
es porque estoy defendiendo al inhumano que me hace provocar esto. Si estoy afirmando, o sea, es así la cuestión. En cambio, esto me desdoblo para verlo, obviamente, con el alimento de lógica tengo más parámetros para mirar el contexto, ¿no es cierto? Una cosa es alguien que no tiene la lógica mirando el contexto y alguien que sí la tiene. Eso me parece que ya a esta altura a ustedes les es muy evidente. Muy evidente. Entonces, ¿qué pueden hacer? Interpelar al humano. Entonces te va a hacer sentir, pero vas a darte cuenta que ese sentir no te afecta. Es una cosa rara para una persona que no conoce la paradoja del desdoblamiento. Para nosotros que hemos generado la membrana naturalizando la paradoja, no es raro. ¿Sí? ¿Ustedes se han sentido tristes y estado contentos? Bien, perfecto. ¿Sentir miedo y estar tranquilo? Bien. Esto, ¿se dan cuenta? Que lo que estoy chequeando es qué nivel de despegue hay entre un personaje y el otro. Significa que simplemente yo acá estoy representando algo que ya está ocurriendo. Entonces está ocurriendo en la práctica. Pero tener clara la representación teórica te hace refinar el proceso en el cual ya estás transitando. Refinarlo. ¿Sí? Voy a decir algo que capaz es una pavada y ya lo habrán visto, pero me flashea lo coherente de que lógica también, que lógica esté en el paso 1 y que en el plano 1 es donde uno ve qué lógica le está operando. O sea, en el plano 1 ves qué lógica, te enterás de qué lógica te está operando. O sea, plano 1, el paso 1, que sea lógica, me flasheó la coherencia de decir, y sí, en el 1 te enterás qué lógica está en el humano, el inhumano, o sea, ¿qué 5 te está operando? Cuando operás en el 1. Y nosotros decimos realidad-respuesta, ¿no? Pero, realidad-respuesta, en ese ejemplo que vos decías, si yo tengo acceso a la lógica, una cosa es la realidad-respuesta como referencia externa y otra cosa es la realidad-respuesta, y yo entiendo que la respuesta siempre es no lineal, entonces lógica la respuesta. La realidad es respuesta, pero la realidad en tanto mensajera y no mensaje. Entonces la respuesta de esa frase, realidad-respuesta, tiene que ser leída no linealmente, porque si no es contenido. Solamente. Sí, vas a tener el cruce. Claro. Vas a tener el cruce. Porque la capacidad de ver a través del contenido. Claro. Te va a dar la perspectiva no lineal. Ves a través, el contenido se te vuelve transparente. Exacto. Porque si no, realidad-respuesta sin la lógica, estoy diciendo, es los elementos nada más. Es conformate con lo que hay. Exacto. ¿Ves? O sea, por ejemplo, las personas que se frustran mucho es justamente porque validan la realidad. La realidad es contundentemente positiva. Al no ver la coherencia no lineal, entonces se vuelve una condena. La realidad es condenatoria. Entonces lo que me queda es la resignación. La resignación. Hay una cuestión que Mauricio dice a menudo que es muy interesante y dice no a la resignación. No a la resignación. ¿Sí? Pero sí a ver la realidad. Pero no a la resignación, pero sí a verla. Parece contradictorio. Porque ver la realidad sería resignarse a ella para la izquierda, pero no para la derecha.
Entonces, ahí es donde vemos el despegue del observador. A una persona que está vinculada a su trauma, no le puedes decir eso. Ni siquiera se lo podés sugerir porque se va a ofender. ¿Cómo? A ver, vení vos a ver esto, a vivir esto que yo vivo. Papá. Lo vive, lo observa 2 minutos y lo transforma. Si realmente cambian los puestos, pero con otra lógica de la observación, la modifica la realidad, no se ahoga en ella. Izquierda no puede modificarla, se ahoga en ella. Preguntarte, en la operatividad de la calendaria, o sea, yo en general el movimiento de los 4 pasos me es claro desde los cuadrantes, me fue claro verlo como la L, como el proceso de derivación, como en general de cómo opera la realidad. Pero entro un poco en confusión cuando quiero enfocarme en cada día. Por ejemplo, estamos ahora en el cuadrante humano. Hoy es día, pero humano. Ok. Entonces, ¿cómo empiezo a articular mi observación de el cuadrante con la columna? Esa interacción y después verlo eso mismo desde mi propia cuadrante de persona. No vamos a llegar a ese nivel que vos estás esperando y aspirando ahora. De pronto, mucho más adelante quizás, pero mucho más adelante. Porque lo que vos me estás pidiendo yo tampoco lo tengo. ¿Sí? Es una manera de enriquecernos en parámetros. ¿Sí? Por ahora es eso, es enriquecernos en parámetros, nada más, para que se vayan sumando datos y los vayas mirando como la observación que hizo Nair, ¿ves? De una realidad, pero no buscando que eso me sirva para algo concreto, porque estamos en un momento de fabricarnos la parametrización del espacio-tiempo lineal, no de utilizarla, de fabricarla. Entonces lo que estamos ahora es dándonos cuenta, ¿sí? El despliegue está hecho, pero lo que estamos haciendo es haciendo un constructo por el cual luego nos vamos a desplazar, no es ahora. ¿Sí? Entonces, ahora sencillamente es ir tomando estas nociones básicas. Estas nociones básicas van a ir jugando con la realidad. Y en la medida que vayan pasando las cosas, por ejemplo, lo que vimos ayer, ¿no? Que la posición inhumano en el cuadrante noroeste nos daba en la vuelta 1, en la vuelta 2 y en la vuelta 3 y en la vuelta 4 los valores de la primera vuelta. No, Claro, en el cuadrante humano, pero en la posición inhumano. El cuadrante humano, o sea, pero es tal cual el propósito de la calendaria era ese. ¿Te das cuenta que la propuesta de hacer la calendaria era ese? Bueno, ahora vos humano, que tenés la lógica abstracta, jugá lógica abstracta para crear linealidad en el plano. Listo. Busco plasmar lo que entendí, ¿sí? A nivel hoja de examen, ¿no? Hoja de examen. Generar la estructura de un espacio-tiempo lineal. ¿Sí? ¿Cuántos días después? Veo que en lo que es el cuadrante humano, que justamente era la propuesta inicial, en la posición inhumano, que justamente era la propuesta inicial, se completaban los potenciales de todos los valores de la primera vuelta. ¿Ves? Entonces, van empezando a mostrarse de a poquitito y de a poquitito,
muy sutilmente, porque no hay que esperar que en esta instancia vengan cosas grotescas. Porque la conectividad de otra dimensión es sutil, no es grotesca. Después, cuando se plasma la realidad, se plasma de manera grotesca. Pero ahora es advertir que, señor humano, le toca asumir funciones inhumanas. Póngase las pilas. Adulto mayor del espacio-tiempo. ¿Y con qué vas a hacer eso? ¿Ves? Ahora, simplemente se arman tus cualidades no lineales como humano. Y no es poca cosa eso. Tener como humano cualidades no lineales no es poca cosa. ¿Pero qué se van armando? Micropíxel, micropíxel, micropíxel. A las personas corrientes que están acostumbradas al estatus de lo concreto les va a parecer, eso. Porque no tienen la conectividad sutil. Nosotros estamos desarrollando la experiencia refinada de la vida sobre la Tierra. Tenemos que saber construir espacio-tiempo lineal. ¿O qué vamos a precisar? ¿Otro ET que venga a hacerlo por nosotros? No. ¿Qué querés? ¿Un Vaticano II que venga a hacerlo? Claro. Más vale, anticipémonos y empecemos a hacerlo juntos en democracia espaciotemporal. ¿Ves? Porque ahora, si no lo hacemos, estamos atados a la grilla que tenemos. Al calendario que tenemos, ¿ves? Pero ahora estamos construyendo otra cosa. Pero la estamos construyendo en un estatus de conciencia interconectada, interdimensional. Nada que ver. Nada que ver. Pero vamos haciendo estos descubrimientos que hizo Nair o que van a ir haciendo seguramente todos y que yo también he visto, que no lo traje, no lo preparé, porque bueno, son cosas que uno las ve y las suelta, las ve y las suelta, las ve y las suelta. Pero esto de sumar dónde estamos parados, o sea, todo ese todas esas conexiones que vos te parece que no son nada, estás sembrando parametrización para luego tener una conciencia muy refinada, porque todas esas vueltas son las capas de conciencia que estás estructurando. No tienen contenido todavía, pero sí lo van a tener. ¿Pero sabés lo que es ser dueño de la estructura? Tener la conciencia de la estructura. Por ahí va a correr realidad, ¿eh? Pero la vas a comprender de una manera, ¿ves? Totalmente refinada. Porque no te está faltando nada. Tenés en esos 16 puntos, tenés todo. ¿Sí? Entonces... Una pregunta con respecto a lo planteado ahí. No se escucha. Con respecto a lo planteado hasta el punto 4, en el contexto, ya con esa frase, la realidad como una ecuación perfecta, que no nos sobre y no nos falta nada. Cómo desde el humano empezar a dar cuenta que las cosas que están conscientes, pero hay un montón de cosas que no están conscientes, pertenecen a la lógica del inhumano y las tenemos que empezar a ver, porque lo que no está ahí concretamente, pero está en un plano inconsciente y está generando situaciones, como vos decís, de cortocircuito en el contexto o de errores o de fallas. Y en vez de molestarme, de reaccionar con ese error, la idea podría ser eso, mirar qué es lo que pasa a nivel inconsciente, entender cuál es el punto ciego que está operando a mi inhumano, por ejemplo, y poder ir para atrás para tratar de ver la lógica. Pero puede ser que la persona quede impactada, porque acabo de ver una situación muy cercana. Si la persona queda impactada porque puede verlo, pero no se puede separar, ¿cuáles serían los pasos? O sea, suavemente se va a poder empezar a despegar, digamos.
Porque cuando estás traumatizado, el 1 y el 4 quedan, como vos decís, pegados. ¿Es simplemente empezar a entender esto para que se empiece a dar la torsión? Creo que la torsión es inevitable. El tema es cómo la vamos a transitar. ¿La transitamos de una manera traumática? ¿Sí? ¿O la vamos a transitar de una manera consciente? Y no negando ese trauma, sino abriéndolo. Para poder abrirlo precisas lógica, no lo vas a poder abrir si no. O sea, la persona que menos lógica tiene, bueno, es la dosificación, que le podés transmitir. Por ejemplo, cuando voy a volver al ejemplo hablando con María, que ella tenía esa persona que es paciente de ella y que le hablaba de los comechingones y de las leyendas de los comechingones. Ella en su conflictiva no puede ver que está atada a una leyenda, pero al mostrarle que los comechingones están, y para ella son una leyenda, para ellos es su vida, ¿ves? Entonces, como le estás hablando en tercera persona, ella la lógica solamente la toma en tercera persona. Es lo que hacía Milton Erickson. Es lo que hacía Milton Erickson, capo. Claro, le hacía ver en tercera persona lo que no podía ver en primera persona. Genera otras filtraciones. Y quizás le dé 1 micrón de más oxígeno a la persona, pero a vos te va a abrir 3 ventanales. Porque vos te estás desplazando a un observador muchísimo más lento desde una lógica muchísimo más abstracta. ¿Ves? Tu destreza va a aumentar 100 veces más que el beneficio que le vas a dar al otro. Porque todavía no puede recibir más. No puede recibir más. Porque tiene muy, muy validada su referencia al pasado, su identidad, su valor lo tiene muy bien agarrado y no tiene la resonancia suficiente como para soltarlo. Por lo tanto, solamente se le puede mostrar en tercera persona. ¿Sí? Pero al nosotros mirar esa situación, no ir con el garrote a torturarlo al otro, porque tiene que después continuar con su vida, ¿está? Este es como el delicadeza de nuestra parte de no ir a romper mundos ajenos, si cuando en realidad mucho más sutilmente podés generarle el aire que esa persona precisa para dar su próximo paso. Porque su próximo paso seguro que no es el tuyo a esta altura del partido. ¿Sí? Entonces respetar el paso ajeno, pero a la vez hacer el propio, y que una cosa conviva y coexista con la otra. ¿Sí? Entonces va a ser una destreza nuestra. Va a ser una destreza nuestra. Al otro le abriremos una rendija y a nosotros se nos abrirán 800 ventanas. Por cada caso de ese tipo que tengamos. ¿Sí? ¿Un ejemplo más concreto? Me parece que es tan concreto el ejemplo que no me imagino otro más concreto. No me imagino otro más concreto. Es una persona que no puede mirar algo, un patrón en su vida, porque la tiene muy validada y se ofendería inmediatamente. Entonces, se toma una situación en tercera persona y se le muestra lo que vos quisieras mostrárselo a ella. Pero en primera persona vos no se lo podés mostrar, porque no lo toleraría. Entonces, por eso, lo que pasa es que tiene un antecedente. Estaban hablando de que ella ya estaba cansada de cuidar a su hija que tenía diabetes, ¿no? Entonces, va con el reclamo de que está cansada de cuidarla por la diabetes y entonces como que ella lo tomó que le dio un pie, ¿no? Cuando le empieza a hablar, enseguida se ofende y no sé cómo sale el cuento de la leyenda, que ella misma se lo da. Es como si su inconsciente le tirara a María
La llave, María. María, la llave, ¿no? Porque le vino bárbaro, porque entonces María se aviva, le muestra la llave y le muestra en tercera persona, por el ejemplo. Entonces a ella no se ofende, porque como está hablando los comechingones, es una cosa es que los comechingones se coman ser una leyenda y otra cosa que la vida de ella sea una leyenda y ella se la tenga que comer. No es igual. Pero en definitiva estás queriendo decirle eso sin decírselo. Y bueno, lo asume, lo mira en tercera persona, listo, ya entra chiquitito, porque eso va a ser lo que puede recibir en ese momento. Lo que estoy diciendo es que María, al hacer esto, lo que hace es ganar madurez de membrana multidimensional. ¿Ves? Saber ir despacio, saber dialogar con una persona que está totalmente apretada en una realidad. ¿Sí? Saber conservar ese respeto por la vida del otro y por el margen de error en el cual habita. Porque si vos tenés ese respeto, ¿sabes qué va a pasar? El inconsciente de la persona te va a tirar la herramienta. El inconsciente de la persona te tira la herramienta porque te percibe sincero. Si el inconsciente de la persona te percibe sincero, te tira la herramienta. Vos sabés tomarla y gestionarla. Ahora, no te percibe sincero, no te tira la herramienta. Muy buen ejemplo, María. Hoy fabuloso, ¿eh? ¿Cuánto? ¿Alguien había? ¿Trauma o lógicas? Lo mandó Diana, la dentista de Jardino. ¿Trauma o lógicas? Te das cuenta que solamente hay un inhumano de diferencia, ¿no? Solamente hay una T de diferencia. ¡Qué bárbara! Operaban al hijo y cuando ella se acerca... Perdón. Sí. Operaban al hijo y mientras estaba esperando que lo lleven al quirófano, se acerca a un mostrador, ve la imagen y me la manda. Dice, ya que estás en el evento, quiero que te llegue eso. ¡Wow! Al contexto que te está mostrando, porque ella estaba muy nerviosa. Y cuando se sienta ve eso, era o trauma o lógica frente a la situación. ¿Por qué le llamo al 21 inhumano? ¿Sí? Porque el 12 sería el humano. Y lo que le proporciona el 12 es el 21. ¿Sí? Bueno, es la otra pata del equilibrio, o sea, 121 es equilibrio, es 12 y es 21. O sea, es 12 desde el contexto para adentro y es 21 de lo interno para el contexto. Y es tal cual, refleja lo que estamos, ¿sí? Lo que estamos brindando. ¿Complementariedad? Claro, en la vida misma. ¿Complementariedad de antenas biológicas? Complementariedad de antenas biológicas. No, la suma de días vividos. O sea, ¿qué pensás cuando estás frente a una persona, le sacás los números, decís, bueno, la suma de Alejandra y yo, de mi hijo y yo? ¿De dónde viene eso? ¿Qué puedes decir? Bueno, de eso, ¿qué puedo decir? A ver. Vuelvo a lo mismo. Desde la perspectiva de la Tierra, ha logrado instalarse en una antena biológica
¿sí? Con éxito y ya tiene tantas vueltas como ciclos de maduración. Cuantas más vueltas tiene, más capacidad de acción frecuencial tiene, ¿sí? Entonces, no es lo mismo una persona cuando está en un recién nacida que cuando tiene 10 años, que cuando tiene 15, que cuando tiene 30, o sea, tiene diferentes potenciales como antena biológica, ¿sí? Lo que ocurre es que la conciencia humana no se desarrolla a la par de la conciencia de la Tierra. Entonces, ninguna antena biológica resiste más tiempo viva porque tendría que evolucionar al ritmo de la conciencia de la Tierra, ¿sí? Entonces, más o menos va alargándose, pero bueno, hay toda una cuestión que se precisa ir a la par. En este sentido, lo que nosotros hacemos es tomar a las antenas biológicas cuando no están vivas, pero sí nacieron, y tomamos la proyección. Entonces, es muy nutritivo el aporte, pues un aporte muy maduro. O sea, lo tomamos a una proyección muy grande. ¿De la fecha de nacimiento? Claro, de la fecha de nacimiento. Sí. Porque esa proyección nos permite anticipar, de alguna manera, el aspecto de futuro que tiene ese pasado, ¿sí? Y por las situaciones transcurridas en esa vida, podemos, ahora que tenemos la lógica de la conciencia tierra, hacer esa proyección, que la persona no la pudo tener en soporte físico, porque tendría que haber evolucionado, no tendría esa. Es que si no paso por esta explicación, no tiene sentido la otra. ¿Sí? O sea, cuando le tomo al Cides Carrión los días de vida ahora, y a mí me resulta interesante porque mido el potencial de esa antena biológica que viene del pasado. Si viene del pasado me trae muchísimo combustible. Pero si me trae combustible, pero la lógica la tengo que traer del futuro. ¿Ves? La lógica la traigo del futuro, utilizo ese combustible de conciencia porque comprendo desde otra perspectiva el trauma de su muerte, porque puedo ver la trama del trauma en el cual murió. ¿Ves? Entonces, el mensaje tierra está expresado. Lo tomás igual. Entonces, relativo a tierra, lo importante es que el mensaje se exprese. Si uno se te muere, lo tomás en otro, digamos. ¿Ves? Tener la posibilidad de sostener conciencia tierra, todos la tienen. Pero hay que, una vez que uno está en esa posición, asumirlo. Si no tenemos la capacidad de asumirlo porque tenemos una interferencia que nos dice que nuestra vida es para prenderle velas a los angelitos o viajar en lancha, evidentemente que vos no te podrías pasar 200 y 500 años viajando en lancha. Sería un poco aburrida tu vida respecto a la conciencia tierra, ¿ves? Pero se te acabó el programa ya no te da más. Tuviste hijos, te casaste, o sea, agotaste todo tu diseño. No tenés más. La tierra tendría muchísimo más ocurrencias, pero vos no te estarían dando las ocurrencias dentro de tu diseño, porque tu conciencia y la conciencia de la tierra no están vinculadas. ¿Ves? Mi vida, muy difícil se me agote, porque tengo muy a vista lo que significa la expansión de la conciencia en el espacio-tiempo en una antena biológica. Entonces, la resignificación hasta es natural. ¿Sí? Hasta es natural. Entonces, difícilmente las células se cansen
Porque el inconsciente las está vitalizando todo el tiempo, porque hay una conectividad entre lógica y contexto. Y un humano e inhumano están funcionando de ida y de vuelta, de ida y de vuelta, de ida y de vuelta. Muy difícil la Tierra le mate algo que en realidad es su propia expansión. ¿Ves? Entonces, en este sentido, porque yo tengo que incluir estas cosas, porque si no, no tiene sentido contar días de vida. Si yo no incluyo estas cosas, no tiene sentido contarlo. Ahora, lo que hago es observar las posibilidades de la Tierra a través de esa persona, las posibilidades de la Tierra a través de esa persona. O sea, y así, y así. Entonces, puedo ver todos los puntos ciegos que la persona no ve. Entonces, la vinculación se hace a través del género. Después le llegará por filtración a esa antena. Pero acá digo, tuc. Porque lo importante para la Tierra es llevarla hasta la superficie, hasta su refinamiento. Y en su refinamiento, para la Tierra, no hay diferencia entre vos y yo. ¿Ves? Porque es genérico. Entonces, eso es el suplemento de antenas biológicas. O sea, con esta lógica que ya tengo integrada la conciencia de la Tierra y la mía y lo sumo con otro y entonces triangulo posibilidades. ¿Ves? O sea, es muy interesante, uno lo hace generalmente con las personas que está existiendo cercanamente y ayuda a comprender los vínculos y las mutaciones de esos vínculos, los cambios de esos vínculos y qué te está proporcionando el otro y vos qué estás proporcionando. Sí. Este es el sentido. Entonces, lo que descubrís es qué maravilla la persona cuando se hace más una antena biológica más madura, porque es un brindador de circuitos. ¿Sí? Bueno, no quiere que hable de él, pero Darío tiene una edad donde es genial, porque es 22.000 y está muy bueno. 22.700. Yo veo lo que me produce a mí ese contacto, ese brindar esos circuitos, ¿sí? Pero eso se logra a esa edad, ¿sí? Lo que pasa es que las personas que llegan a esa edad generalmente tienen un diseño muy pequeño y entonces empiezan a envejecer muy rápido. Pero si no les pasa eso, la expansión va a incrementarse en vez de apagarse. O sea, si son capaces de superar la frontera del diseño propio, es la mayor riqueza. La mayor riqueza del desplazamiento de los circuitos. ¿Sí? Yo creo que en el inconsciente, de alguna manera, cuando era chiquita tenía esta situación. Como si fuera un conocimiento que subyace. Porque había una cosa que se me volvía intolerable en el plano. Yo no soportaba ver gente muy adulta y muy tonta. No soportaba, me enojaba. No podía creer que yo siento tan chiquitita, podía ver a una persona tan grande y tan tonta. O sea, era un enojo violento, ¿eh? Era un enojo violento. No era fácil de asumir estar en un espacio-tiempo con tanto margen de error y con tanto desperdicio y derroche de posibilidades. O sea, por eso el aislamiento, o sea, yo no tengo amigos ni del primario, ni del secundario. No tengo amigos de esas épocas.
porque era la ira sobre vivir al pedo. Me causaba ira vivir al pedo. Entonces, esto se volvía como notorio. Entonces me convertí en un antisocial, ¿no? Pues yo digo, el universo de posibilidades es tan ilimitado, es tan grande, que canjearlo por ¿qué? ¿Ves? Entonces, bueno, ahora resulta que puedo expresar esto. Entonces estoy en mi salsa, te puedes imaginar. Es el sueño infantil. Desplazar lógica al contexto. Aparte, ya vimos, 340 y 25. 25 está en lógica noroeste y 340 en contexto vuelta 22 suroeste. Entonces, desde la calendaria ahora digo, claro. Y se resignifica. Entonces, toda esa ira que había provocado en otro momento la respuesta de la tiroides, ahora resulta que nada que ver. Se potencializa y se vitaliza distinto. Es una energía vital atrapada. Le hace todas las iras, en realidad son inconscientes que no encuentran una vía de expresión, que no alcanzan a resolver la conflictiva de alguna forma, pero que sepan que en tanto la lógica les dé las herramientas, es completamente posible que la resolución del conflicto ustedes encuentren el despliegue de las posibilidades. Esta parte que tuvimos ahora antes de irnos al almuerzo, que era de Panamá, y esto de un conflicto me lleva a abrir Love Shore, y después para hacer todo eso, el abanico de posibilidades. A asumirlas y bueno, ¿ven? Es democratizar la derecha, pero con la maravilla del peso de la existencia, con la implicancia de no perder esa coherencia que uno trae de la izquierda. ¿Sí? Ustedes se han escuchado a esas personas que viven de las inversiones que hacen y en definitiva viven de darles créditos a los demás, bla, 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 bla. Pero en definitiva no construyen coherencia nunca, porque se alejan del error y del riesgo y dejan que el otro transite por los errores y el riesgo si ellos se quedan solo con la renta y el consumo. ¿Ves? Ese es un parasitaje típico de alguien que no se implica con la existencia, pero sí vive de ella. Vive de los que se implican en ella. ¿Ves? Bueno, lo que estoy mostrando es esa cuestión donde no hay un qué, hay un cómo, pero no hay un qué. Entonces, dame un qué que te doy un cómo, dame un qué que te doy un cómo, dame un qué que te doy un cómo. Entonces hace como que vive. Hace como que vive, pero no es que vive porque no se juega, no se expone. ¿Ves? Pero vive del que se expone, vive del que se implica, vive del que... Está bien. ¿Por qué hay este tipo de cosas? De personas que se colocan en ese rol. ¿Por qué hay personas que no se mueven de este? Solamente por eso. Entonces no las miren mal. Porque
solamente suceden esas corporaciones porque las personas no asumen su propia corporeidad. ¿Sí? Entonces, si vos podés desplazarte a la derecha y a la izquierda, ¿sí? Porque el valor se genera en la izquierda. De verdad. ¿Sí? Se administra de derecha, pero se genera de izquierda. Se administra de derecha, pero se genera de izquierda. Se administra de derecha, pero se genera de izquierda. ¿Sí? Alejandra, si quieres, yo tengo un ejemplo buenísimo. Es que es exactamente lo que estás contando y es cómo se formaron los ricos españoles en Cuba. Es que fue de esa manera. Eran chicos en el siglo a principios del siglo XX, porque en el siglo XIX, cuando también se hicieron los que ya se habían hecho ricos en el siglo XIX, sus generaciones siguientes ya no invertían, eran las haciendas de la caña de azúcar. Y entonces en el siglo XX, España todavía fue el último país en Cuba donde se abolió ¿cómo se llama? La esclavitud, exacto. Entonces, una manera de emigrar del norte de España, por ejemplo, de la provincia de Santander, se iban del noreste de España, era irse precisamente a Cuba. Chicos muy pobres, que se metían en los barcos como escondidos para llegar a Cuba, porque no tenían nada de dinero, porque sabían que a lo mejor en La Habana había alguien de su pueblo que le había puesto una tienda. Entonces yo te puedo contar la vida de uno que luego fue el marqués de no sé cuántos y le prestaba hasta dinero al rey. Este llegó, pues era de los más pobres, y entonces había puesto una tienda de ultramarinos, uno de su pueblo, y entonces lo tomó como chico de atender la tienda. Como le daba un sueldo muy pequeño y no le daba de comer ni ropa, sino el batín que tenía, durante muchísimos años lo único que hacía era coger su sueldo, dormir debajo del mostrador y no salía nunca porque no gastaba dinero y comía el mendrugo de pan que le daba el dueño de la tienda ultramarinos. ¿Qué pasó? Que él, como iba ahorrando dinero, no vivía su vida. Su vida no existía, era simplemente el ahorro de ese dinero. Ese dinero, lo que pasa es que luego los hijos de los ricos que necesitaban dinero, él podía ir prestando dinero y al final se iba quedando con las haciendas. Y las haciendas tenían, o sea que al final hizo muchísimo dinero, porque el que no le podían pagar, hacía como de banco. Gastaban sin control. Claro. Y entonces se quedaba con el capital. Y él se iba quedando con todo el capital. Y esa es la manera de no vivir una vida, aprovecharse de los que habían vivido, de los que van viviendo pero que no tienen, y se va quedando con todo. Y después es lo que hizo, que con ese dinero, el rey de España, que estaba también a las últimas, entonces eran los que le prestaban dinero al rey, les daba títulos, les daba tierras y todo eso. Pero jamás vivió. Vivió 2 veces en todos los años que estuvo en Cuba. Es que esta historia me la contaron de una persona que lo conoció. Y entonces salió 2 veces simplemente a la calle, en todos esos años que estuvo en Cuba, que fueron como, pues si llegó con 14 años, estuvo allí hasta los 40 o 50 sin salir del mostrador. Y las 2 veces se fue al teatro y ponía justo la misma obra de teatro. No hizo otra cosa. Wow. Wow. Extremos, ¿no? Extremos. De extremos a extremos. En definitiva, yo creo que ahora estamos dándole la estructura y la mecánica al espacio-tiempo, lo estamos viendo, estamos teniendo la oportunidad de estructurar espacio-tiempo juntos, de ir entrando, aceptando esta invitación para asumir esas funciones inhumanas, los humanos, y volvernos parte consciente de ese espacio-tiempo, ¿no? Cuando esto esté más claro, vamos a verlo en acción. Y cuando lo podamos ver en acción, vamos entonces recién allí
a poder redefinir la finalidad de la existencia humana. No ahora. No ahora. Porque ahora no nos daría la imaginación. Ahora la imaginación nos jugaría una mala pasada. Porque estamos muy afectados por toda esta corriente de mediocridad en la cual estamos inmersos y de la cual nos rescata una resonancia atroz que todavía ni siquiera alcanzamos a comprender. Pero en la medida que veamos a estas estructuras empezar a moverse y cuando se muevan empecemos a captar la lógica de ese movimiento y sepamos ya de dónde proviene, y nos volvamos conscientes de que estamos generando espacio-tiempo, ahí es donde nos volcaremos a redefinir la finalidad. ¿Sí? 2019. Entonces, todavía tranquilos. Todavía tranquilos. Que tenemos para deleitarnos en conocer la lógica sobre la realidad que habitamos hoy. Pero con la tranquilidad de saber de que eso se regenera instante por instante, se regenera instante por instante. Y hoy por hoy la única tarea va a ser que amigarnos con el plano biológico, sabiendo que hay una conciencia tierra dispuesta a recepcionar eso. ¿No? Entonces, esto no es una tarea pequeña, ¿no es cierto? No es una tarea pequeña, pero es la tarea más hermosa que podemos llegar a recibir. Estar interactuando con el planeta y su propia conciencia. ¿Sí? Tenemos mucho barrido de misticismo que desmantelar. Misticismo que va a estar operando en nosotros sin darnos cuenta. O sea, una de las cosas que comenté por ahí en estos intervalos es de que me tuve que dar cuenta, fíjense qué boludez lo que voy a decir, no piensen que es algo importante, pero sí lo es. El tema es, yo he ido perdiendo apetito, pero culturalmente el plato uno lo sirve por cultura, no por apetito. Entonces, yo decía, no hacía dieta ni nada de eso porque decía, si yo no como nada, ¿sí? Porque no tomaba conciencia del plato cultural. Y no tomaba conciencia de que a una parte de ese plato yo ya me había llenado. Y el seguir comiendo quizás no tenía que ver con el hambre, ni siquiera con lo rico, tenía que ver porque no se deja comida en el plato. ¿Sí? Tao encima, bueno. Sí, es el grano de arroz en la ropa del emperador y entonces, que cómo hace para tirarlo, que los chicos, bueno, todo ese cuento. ¿Te imaginas? Entonces, en vez de tirarlo, lo tirás acá adentro. ¿Ves? Entonces, todas estas cuestiones de empezar a asumir lo que la biología ya no precisa y lo como de más. Y entonces, antes de venir al evento, que fuimos a comer por ahí cerquita de la playa, un filete de merluza, una ensalada. La ensalada estaba riquísima, el filete estaba riquísimo. Yo dije, ahora tengo esto, eso está riquísimo, yo me llené. Y acá viene el desafío de volverme pecadora. ¿No? Pero fíjense lo que me tengo que estar sacando.
un observador pecaminoso del orto. Yo, Alejandra Casado, de autodesmantelación, por favor, autodesmantelación. ¿Ves? Y entonces ahí es profeso, dándome cuenta de lo que a mí me costaba hacer eso, de lo que a mí me costaba desafiar esa estructura. Porque claro, la observación de la cuestión o de la eficiencia, no, es parámetro cultural, es parámetro cultural. Es parámetro cultural. Sí. Lo que pasa es que está operando tan sutilmente, que pescarlo es un desafío. Pescarlo es un desafío. Pero me generó una libertad, el permiso. El permiso por dejar ese plato en la mitad. ¿Sí? Y no entender de que sí, o sea, el tacho de basura en todo caso es el cuerpo. ¿Ves? Si en definitiva el material orgánico lo pongo en el compost, lo come la tierra. No es que se desperdicia. ¿Por qué digo que se desperdicia? ¿Sí? Si en definitiva la tierra lo degrada y se enriquece y vuelve otra vez ese ciclo. ¿Ves? No existen los desechos para la tierra, conciencia inerte, porque estamos inoculados con que la vida no tiene nada que ver con los elementos que no llamamos vivos. Es otro nivel de organización, es otro nivel de estructura lógica. Pero claro, como no es el nuestro, pero si estamos en relación, compartimos elementos, ¿cuál sería el problema? ¿Ves? O sea, pero es contrariar mandatos muy fuertes y muy viejos. Bueno. O sea, es... Para empezar a escuchar tu biología. Sí. Bueno, acá me dicen que continúe lo que había dicho sin micrófono. Hola, hola. Dale. También está el parámetro de alimentar a la emoción. O sea, el cuerpo físico, en verdad, con muy poquitas cositas estaría listo. Y mucho de nuestra alimentación, cuando uno lo empieza a ver muy detenidamente, es para alimentar a la emoción, a esa carencia que uno tiene, a que se siente solo, a un montón de cosas que tienen que ver con la emoción. Más allá de lo cultural, también está eso. Sí. Y no, eso. Ale. Sí. Bien enlazado y tenía que hablar Jimena antes. Dos cosas con eso. Uno, esa instancia de ponerle comida al cuerpo, que no hay hambre atrás. Yo lo vi una vez hace tiempo, ya creo que el año pasado o el anterior, en un video que se comunicaba, creo que desde Suecia o Suiza o por ahí, que transmitían el comer sin hambre en paralelismo con la violación. Ellos lo usaban para el tema de los violadores, sí. Pero el ejemplo que ponían para hacer consciente a los jóvenes de lo que implicaba la violación, lo hacían con la comida. Y ahí me quedó a mí muy grabado lo que le pasa al cuerpo cuando uno le mete comida que no, en realidad no te lo está pidiendo, es una violación. Está en internet el video, no me acuerdo en cómo se llama, pero estaba enfocado a lo del sexo, ¿no? No a lo de la comida, pero fue muy fuerte el vínculo que se veía ahí. Una persona hacía en el video a la novia o al novio, no me acuerdo, era la mujer al hombre, mirá vos, era al revés. Era la mujer que obligaba al novio a comerse la hamburguesa que el tipo no quería comerse. Y lo mostraban muy explícitamente, era muy fuerte. Eso por un lado.
Y segundo, con lo que preguntaba Isa hace un rato, que hablaba de la calendaria como la L. Ese es el paso que nos falta, creo, para entender la calendaria y tiene que ver con dejar el plato de comida. Porque es el vínculo del contexto con la lógica. No es una L, es un 8. Y eso que pasa con los desechos, nosotros no sabemos qué hacer. Esto de que la Tierra no pasa, los que hicieron calendaria conmigo saben que el ejemplo que les ponía, la Tierra no tiene tipo el basurero espacial que pasa y le dice, mira, tirame todo esto en algún lugar porque me está sobrando. Sabemos que no pasa eso. Entonces, nada es desperdicio. Es eso que Ale contaba hoy. Es lo mismo, pero es el vínculo en calendaria. Eso es pasar del contexto al paso lógico. Claro, cuando terminamos el día 16, en el contexto del sureste, comenzamos en la lógica del día 17 de enero en el suroeste. Ese es el cambio de vuelta y es el parámetro invisible más profundo. Entonces es transformar esa L por fin en un 8, donde no entramos a volver a repetir otra vez, sino que empezamos una aventura nueva, porque podemos desechar la aventura anterior. O sea, desechar la aventura anterior, porque es mentira que es desechada. ¿Ves? Es resignificada, la tengo que soltar, porque con los mismos elementos configuro otra cosa. Entonces, ¡wow! Es totalmente, entonces no tengo miedo de soltar porque voy a un nuevo inicio y cada 17 días estoy haciendo esta cosa de, ¿no? Sí, 17. Sí, no estoy recreando la P. Sí. El día 17. ¿Sí? Terminé y empiezo de nuevo, recreo otra vez la P. En el cómo de comer y el cómo de qué manera, porque también hay una insistencia en el cómo de qué manera. Y esa es una manera de comer desde el plano 3. Cómo, qué como y qué como y qué como. Que me parece que también es interesante poder pensarlo, porque no es el cómo del comer, sino el cómo de un hacer y de una receta de cómo hay que hacer. Cómo hay que hacer lo sabrá cada uno. Ale, dame un qué, te doy un cómo, sí. Con respecto a lo del 8, la L8, la L que se convierte en un 8. Bueno, 7 más 1 es 8, ¿no? Claro, porque Ahí si podemos tomar cuál es la función de del humano, de la lógica que toma del contexto, que el margen de error. El contexto muestra, ¿sí?, en qué terminó esa vuelta para desde el margen de error fundar una nueva lógica. Redefine, perfecto. Redefine el contexto. Entonces ahí queda perfectamente cerrado. Perfectamente cerrado. Y perfectamente abierto. Y perfectamente abierto queda este evento. Y otra cosa, Ale, que recién cuando estabas hablando de la estructura de la calendaria, ¿sí? Que estábamos montando la estructura de la calendaria, a mí me quedó así como en la punta de la lengua. Veamos, porque después vamos a ver qué es lo que se va a desarrollar dentro de esa estructura, ¿sí? Pero a mí me quedó como en la punta de la lengua que esta estructura, por fin, es una estructura que tiene código abierto. Todo el tiempo se está refundando. Salimos de los códigos cerrados que nos aprisionan en condición, ¿sí?, a abrirnos a código abierto. Todo el tiempo se está redefiniendo. Bien. Entonces, para que este evento quede abierto y cerrado de manera simultánea, quiero realmente agradecerles profundamente el haber venido,
el estar acá, el haberse llegado desde tantos lugares. Hay mucha gente nueva que no ha podido compartir, ¿no? Que no nos enteramos, pero al parecer somos todos viejos conocidos. ¿Hay alguien que haya llegado onda paracaídas? Pregunto, ¿hay algún caso de alguien muy novato en la lógica y que esté acá? ¿Cuánto tiempo hace que sabes de esto? No. 2 semanas y media. ¿Me puedes decir tu vacante? Hola. 137. 137. Sí. ¿De dónde venís? ¿Puedes parar? Sí. De acá de Mar del Plata. ¿De acá de Mar del Plata? Sí. ¿Y cómo se te ocurrió esta locura? No, me comentaron desde el verano. Me están comentando varias personas de desdoblamiento del tiempo. Dije, bueno, voy a ver qué es. Y ahora que terminaron los 3 días, ¿qué pensás? ¿Estamos locos? No, no, pues yo dije, estaba viendo los videos y me parecía bastante loco. Pero lo seguía viendo. Y acá sigo también, así que algo hay. Así que no, contento. ¿Y qué tal la pasaste estos 3 días? Bien, bien. Tratando de asimilar lo más que pude de las cosas. Pero obviamente que tengo un camino largo todavía para seguir recorriendo. Pero contento de estar acá. Gracias. Qué bueno. Gracias. ¿Alguien más por el estilo? Ale, como perlita, con respecto al 8, fíjate que Mar del Plata es MDQ, cambia la P por la Q. No sé si sabes que las siglas no es MDP, es MDQ, porque MDP tiene otra localidad. Linealmente la explicación es esa. Pero Mar del Plata es MDQ. Claro, el aeropuerto también es MDQ. Sí. Cambia el 17 y el 18. Lo que quiero es agradecerles profundamente. Este para mí es un momento muy, muy importante porque sé que el mundo está a punto de recibir esto de otra forma o por lo menos advertir de que esto existe. Y eso es algo muy fuerte. Algo muy fuerte. Entonces les agradezco desde lo más profundo el haber llegado a este punto y estar en la pista para un despegue nunca antes visto. Entonces lo que yo quise es prepararles una sorpresa. Para que esté todos juntos a la vez, poder homenajearlos por el haberse atrevido a compartirlo, a desafiarlo todo lo conocido, en pos de recepcionar algo que no tiene antecedente, pero que sí va a dejar un precedente. Muchas gracias. Yes.